En ocasiones podemos llegar a sentir que la vida y el tiempo no están alineados y que cada uno de ellos sigue itinerarios completamente distintos y nos sentimos asincrónicos con nuestras metas y nuestros sueños. En este episodio hablaremos de la sincronía entre el tiempo y la vida y nuestro rol en medio de este aventurero viaje, para que el ritmo del uno se adecue al otro y puedan encontrarse y volver a coincidir. Quédate en este episodio número 26 de Nace un Sueño Podcast, Sincronía, Tiempo, Vida. Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a Nace un Sueño Podcast, episodio número 26 de esta tercera temporada. Bueno, quiero contarles que hoy me encuentro grabando este episodio desde un lugar muy distinto al habitual. Estoy en mi ciudad natal, la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Estoy disfrutando de una pequeña semana de vacaciones junto con mi mamá. Ya hace más o menos casi 10 años que nosotros migramos de Colombia y siempre volver a Bucaramanga es un aprendizaje, es bastante emotivo y suelo decir a menudo que los viajes siempre nos transforman, siempre regresamos de un viaje pensando distinto, viendo las cosas un poco diferentes. En los viajes siempre tienes como la oportunidad de salir de tu zona de confort y valorar a veces cosas que tienes y que no te dabas cuenta que tenías, o dentro del viaje conoces personas, tienes experiencias que te hacen ver la vida de manera distinta. Así que para mí viajar es uno de los mejores regalos. Estoy seguro que para algunos de ustedes también. Los invito a que cada vez que tengan la oportunidad de viajar, en ese viaje, aparte del itinerario de todas las cosas que hay que hacer, recuerden siempre la posibilidad de ser transformados a través de ese viaje, que creo que siempre trae cosas lindas para aprender. Y pues justamente este episodio es especial porque nunca había grabado un podcast aquí en Bucaramanga y significa mucho para mí hacerlo a pocas cuadras de la clínica donde nací, en medio de las calles que he recorrido durante toda mi infancia, mi adolescencia, y justamente pues de lo que he vivido y experimentado en este tiempo, en estos días, pues quiero compartirles en este episodio. Han sido días de muchas emociones. Viajé porque mi mejor amiga se casaba, entonces nos encontramos acá con ella, con sus familiares, con mi mejor amigo que también vino de Medellín, con amigas de la universidad que no veía hace ya casi 10 años, y ha sido un tiempo bastante bonito. Y en medio pues de compartir experiencias vino a mi mente y a mi corazón pues las reflexiones que hoy vamos a hablar en este episodio que hemos llamado Sincronía, Tiempo, Vida. Y ya les voy a contar por qué. Entrando en materia, quiero contarles que justo antes de sentir todo lo que estaba sintiendo en relación al tiempo, a la vida, pues también me vine dentro de las cosas que empaqué en la maleta de viaje, me vine con este libro que tengo en mis manos que se llama Encuéntrame. Y es un libro, es una novela romántica que me encanta, que estoy leyendo, y quiero entrar en este episodio del podcast contándoles una historia, como las historias que contaba en la primera temporada. Es una historia que me permitirá un poco introducirme en lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces quiero que te imagines, que pongas a volar tu imaginación, tu creatividad y trates de recrear lo que te estoy leyendo a continuación. Dice así. Un hombre le pregunta al otro hombre: ¿en qué estás trabajando ahora? Y el hombre contesta: en una disertación muy abstracta sobre el tiempo, porque este hombre era doctor y revisaba tesis de grado y de escritura de libros, y estaba leyendo un documento de uno de sus estudiantes que hablaba sobre el tiempo. Y la disertación dice así: empieza con la historia o la parábola, como el autor le gusta llamarla, de un joven piloto estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Se casó con su novia del instituto en el pueblo en el que habían crecido. Pasaron 2 semanas juntos en casa de los padres de ella antes de que él embarcara. 1 año y un día después derribaron su avión mientras sobrevolaba Alemania.
Su joven esposa recibió una carta diciendo que se le daba por muerto. No había pruebas de la colisión ni se encontraron sus restos. No mucho después, la muchacha se inscribió en una universidad en la que terminó conociendo a un veterano de guerra que se parecía a su marido. Se casaron y tuvieron 5 hijas. Ella murió hace una década aproximadamente, y unos años después localizaron el lugar del accidente y recuperaron por fin la placa de identificación y los restos del piloto que era su primer esposo, y confirmaron su identidad mediante una prueba de ADN a un primo lejano que ni siquiera había oído hablar de la pareja. Aún así, el primo había accedido a someterse a la prueba. Lo triste es que, para la fecha en que remitieron los restos a la ciudad natal para darles un entierro digno, la esposa y sus padres, así como los padres y hermanos del piloto, habían muerto. No quedaba nadie, ninguna familiar que lo recordara, mucho menos que lo llorase. Su propia mujer no les había hablado nunca a sus hijas de él. Era como si jamás hubiese existido, excepto un día, cuando la viuda sacó una caja de viejos recuerdos que contenía, entre otras cosas, una billetera que había pertenecido al piloto. Cuando las hijas preguntaron de quién era, la mujer fue hasta el salón y desmontó la fotografía enmarcada en la pared de ellas para revelar una foto antigua que estaba oculta detrás. Era un retrato de su primer marido. Las chicas ni siquiera sabían que su madre había estado casada antes. Ella nunca volvió a sacar el tema a colación. Y dice ahora el autor, dice, para mí esto demuestra que la vida y el tiempo no están en sincronía. Es como si el tiempo estuviese todo mal y la mujer hubiese vivido su vida a la orilla equivocada del río, o peor aún, en ambas orillas sin que ninguna fuese la vida correcta. Ninguno de nosotros puede pretender vivir 2 vidas paralelas, pero todos tenemos muchas vidas, unas debajo o justo al lado de la otra. Ciertas vidas esperan su turno porque no han sido vividas en absoluto, mientras que otras mueren antes de haber cumplido todo su tiempo, y otras esperan ser revividas porque no han vivido lo suficiente. En el fondo, no sabemos cómo pensar en el tiempo, porque el tiempo no entiende el tiempo de la misma manera que nosotros, porque al tiempo no podrían importarle menos lo que pensamos de él, porque no es más que una metáfora débil e inestable de lo que pensamos de la vida. Y esta lectura o esta historia generó en mí una reflexión bastante bonita, bastante especial, que tenía que ver justamente con estos momentos de nuestra vida en donde sentimos que en vez de estar en sincronía con lo que queremos, con lo que soñamos, a veces estamos eso en una total asincronía o desincronizados, por así decirlo, de lo que quisiéramos que ocurriera en nuestra vida y del momento en que realmente ocurre. Entonces me puse a buscar en el diccionario la definición de lo que significa la palabra sincronía. Y encontré esta definición que me pareció maravillosa, que dice coincidencia en el tiempo de 2 o más hechos, fenómenos o circunstancias, especialmente cuando el ritmo de uno es adecuado al del otro. Y esta definición, que es muy literal o textual, cuando la llevo a pensarla en mi vida y en la vida quizás de todos nosotros, entiendo que muchas veces corremos o nos esforzamos de una manera de querer que las cosas concuerden, ¿no? Con nuestros desafíos laborales, con nuestra familia, con nuestros sentimientos, buscamos como encajar, buscamos como cumplir un checklist de cosas para poder sincronizar con esta vida y la vida misma, que muchas veces es más sabia que nosotros, nos lleva a un tiempo distinto. Y cuando leía esta historia de esta novela, yo me sentía un poco identificado con el autor o con el texto, porque no sé si a ti te ha pasado que muchas veces has sentido que crees estar preparado para algo en tu vida, pero no es el tiempo correcto para que eso que quieres que ocurra y ocurre mucho tiempo después, ¿sí? O puede que ya estés preparado, pero ya no tienes el tiempo,
o el tiempo ya pasó. Y esa dicotomía o esa asincronía entre la vida que está pasando en este momento, entre tu palpitar y tu respiración, a veces no coincide con los tiempos de la vida misma, por así decirlo. Y es algo que me ha generado un sentimiento muy especial en estos días que he estado acá, porque al compartir con amigos que no veía hace más de 10 años, al volver a recorrer las calles de esta ciudad, al visitar mi universidad, al visitar a mi familia, hoy día puedo entender por qué muchas cosas que años atrás ocurrieron no entendía en ese momento por qué ocurrían, por qué pasaban, y hoy día las veo y entiendo por qué no se sincronizó, por qué no se dio lo que quizás estaba esperando a nivel profesional, a nivel académico, a nivel de relaciones de pareja, a nivel financiero. No se dieron. Y fue un proceso quizás un poco largo que hoy, 10 años después, ya entiendo y ya hay una sincronía en que el tiempo coincidió con mi etapa de la vida y hoy día lo agradezco y lo recibo con mayor madurez. Pero quizás tiempo atrás no fue tan fácil, ¿no? Cuando veía también la definición de lo que para el área de la psicología significa sincronía, entendía esta definición de la siguiente manera. Dice coincidencia entre un contenido mental, que pueden ser un pensamiento, un sentimiento, un sueño, y un acontecimiento externo. Y esto lo habla mucho acerca de que a veces, por ejemplo, tú estás pensando en una canción y la canción es como si se te leyera en la mente en la radio y ¡pum! Suena en la radio. O tú estás pensando en una persona y esa persona a las milésimas de segundos te escribe o te llama. Y es como esa sincronía entre lo que está en tu mente, entre tus sueños y lo que está pasando a nivel exterior, que hace que coincidan y ocurre, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que a veces llamamos, no, fue una casualidad, no, fue, no sé, a veces suerte. Y no es ni casualidades ni suerte, son sincronías entre el tiempo de la vida y la vida misma que estamos viviendo en este momento. Entonces también entendía esta definición de, ok, entonces en general, ¿qué es un hecho sincrónico? ¿Cuándo podemos decir que nuestra vida está en sincronía entre nuestro tiempo de vida y la vida misma que está transcurriendo? Y dice, en tanto la sincronía es la conciencia o la coincidencia de hechos, fenómenos o procesos en el tiempo, y por eso dos acontecimientos o esos dos procesos o parte de ellos son sincrónicos cuando existe una correspondencia temporal entre ambos. Y esto que suena tan extraño, yo solo quiero traducirlo de la siguiente manera, y es que la sincronía en nuestra vida ocurre cuando el tiempo, que es el tiempo que todos tenemos, 24 horas, 7 días, encasillados en un año, en determinados minutos, segundos, meses, el tiempo de la vida coincide con el tiempo de nuestra vida, de nuestra evolución, de nuestra transformación, de nuestras vivencias. Y cuando hay esa coincidencia, se da una oportunidad maravillosa de estar en un equilibrio en donde tú sientes mayor sintonía y fluidez con la vida. Entonces, esta experiencia de estos días me ha permitido tener unas reflexiones que te las quiero compartir a continuación. Son reflexiones que hoy yo agradezco verlas con mayor claridad, con mayor tranquilidad, y que quiero compartírtelas porque quizás tú estás en un momento de la vida, como hemos estado muchos, en donde sientes que estás en un destiempo, en que quizás quieres las cosas ya y la vida te dice no, ya no es más tarde. O quizás estás atravesando un momento en tu vida que no esperabas, que sientes que no estás preparado para esto, no estás preparada para esto y la vida te dice no, ya te tocó vivirlo. Y a veces esos momentos son un cambio de ciudad, la pérdida de un ser querido, a veces es la llegada de un nuevo hijo a la casa, un bebé, a veces es una situación económica que se te sale de control
y que tú no estás preparado, pero la vida te lo está poniendo y tú dices, no, un momento, por favor, más tiempo, o quisiera que fuera más adelante, ojalá hubiera pasado antes. Y, y la verdad es que no, la vida es como es y la idea es que a través de ese entendimiento podamos ir con mayor fluidez y sincronía en este camino de la vida. Así que bueno, vamos a entrar en materia en base a este contexto y les quiero compartir tres reflexiones que he aprendido acerca de poder sincronizar el tiempo y nuestra propia vida. Y bueno, lo primero que pude recordar en medio de esta lectura y en medio de este mismo viaje, en estos días aquí en Bucaramanga, es justamente recordar o entender que nada en la vida es una casualidad. Nada en la vida es una casualidad. Y la verdad es que quizás muchas veces lo hemos dicho, lo hemos leído por ahí en un post de Instagram o en internet, que nada es una casualidad. Pero realmente tú entiendes, puedes entender y comprender lo que esto significa. Que nada es una casualidad, que ningún hecho es aislado de tu vida o de tu propósito, ni los momentos más insignificantes que a veces pasan desapercibidos, ni los hechos más significativos que en determinados momentos de nuestra vida le dan un giro de 360 grados a la situación que estamos viviendo. Nada de eso es casualidad. Ni que tú estés escuchando en este momento este podcast o este episodio es casualidad, ni que hoy hayas atravesado por X calle es casualidad, ni que hayas conocido a cierta persona es casualidad. Nada es casualidad. Ni las personas que conociste, ni dejaste de conocer, ni la calle por la que transitaste o dejaste de transitar, ni el día en que ibas un poco tarde al trabajo, al estudio, o el día en que te levantaste más temprano de lo habitual, el momento que te dijeron no cuando quizás estabas esperando un sí, o cuando tuviste que hacer una pausa cuando tú tenías, en vez de querer descansar, toda la energía para seguir trabajando, corriendo, todo el power, y la vida te dijo no, hay que hacer una pausa. Eh, en fin, creo que hoy puedo comprender que cada milésima de segundo de nuestra vida tiene un propósito, tiene una razón de ser, nada ocurre al azar, nada es una casualidad. Y cuando entendemos esto, entendemos que todo tiene un significado, que todo tiene una razón de ser. Y me encanta una frase de Freud que dice que las coincidencias no existen, que cuando nos topamos con alguien de casualidad es porque ya lo habíamos visto antes con el rabillo del ojo y lo dejamos pasar, pero que se quedó ahí en nuestro subconsciente y después se nos revela en nuestro consciente. Y esto me encanta porque muchas veces no entendemos por qué ocurren las cosas, no entendemos por qué hoy me paré tarde, no entendemos por qué me despidieron, no entendemos por qué conocí a esta persona o por qué no pude conocer a esta persona, no entendemos por qué no se me dio este viaje o por qué sí tuve la oportunidad de viajar. No entendemos muchas cosas que a veces pueden ser muy del día a día y otras quizás muy trascendentales para tu vida. Pero cuando uno entiende que todo ocurre como tiene que ocurrir, en el tiempo que tiene que ocurrir, que a veces no es nuestro tiempo, uno entiende que nada es casualidad, que todo tiene una razón de ser. Y comprender esta realidad lo que nos permite es poder fluir más ligeros por la vida, sin la absurda necesidad a veces que tenemos de quererlo controlar todo. Y entendemos que que no estamos acá para controlar la vida, sino para más bien fluir en ella. Porque cuando no entendemos que nuestra vida no son casualidades, lo que hacemos es querer que todo encaje. Y nosotros en nuestra mente racional armamos como un plan de cómo deberían ocurrir las cosas, como nos las han enseñado culturalmente,
pero la verdad es que las cosas ocurren muchas veces de las maneras más inesperadas, de las maneras que no estaban planeadas y que no son casualidades, sino más bien que hacen parte de nuestro propósito de vida. Y a propósito de la frase de Freud, que me pareció hasta romántica para venir de Freud, que dice que cuando nos topamos con alguien de casualidad es porque ya la habíamos visto antes con el rabillo del ojo y simplemente la dejamos pasar. Este fin de semana tuve la oportunidad de caminar casi 4 horas por mi ciudad con una de mis mejores amigas de la universidad que se llama Adriana, que si está escuchando este podcast le mando un abrazo enorme porque para mí fue un regalo habernos encontrado nuevamente acá después de 10 años. Y con Adri hablábamos y decíamos, ay, ¿recuerdas que aquí comíamos? O recuerdo que aquí nos intentaron robar. O recuerda que aquí vivíamos antes y fuimos hasta nuestra universidad y recorrimos la universidad. Es el mismo territorio, pero es otra infraestructura, mucho más linda. Es otra cosa, es otra vida en un tiempo distinto al que nosotros la vivimos. Y en medio de recordar todo lo que fue nuestro pasado y nuestras anécdotas en la universidad, nosotros decíamos, wow, hoy entendemos por qué muchas veces tuvimos que pasar situaciones complejas en la universidad, a veces no tener para comer, a veces no tener para movilizarnos en la ciudad, para las fotocopias que había que comprar. Hoy entendemos por qué había que trasnochar, por qué había que estudiar. Hoy entendemos muchas cosas que en ese momento no entendíamos. Y también entendíamos que muchas veces esas cosas que pueden ser coincidencias, pues no eran tan coincidencias, hacían parte de puntos estratégicos en nuestra vida que nos iban a permitir llegar hasta donde estamos hoy día. Y hoy día Adri está casada, tiene ya una hermosa niña de 4 años, vive en Bogotá y yo le pregunté, cuéntame cómo conociste a tu esposo, cómo fue ese encuentro maravilloso, porque pues nosotros en nuestra adolescencia tuvimos una etapa en donde nuestras emociones y nuestra vida sentimental estaba a flor de piel, entonces hicimos parte, muchas veces cómplices uno del otro de estas vidas amorosas y hoy ver una etapa un poco más estable ya con parejas estables, pues yo dije, quiero saber quién fue ese hombre que te ganó el corazón y todo. Y Adri me cuenta, no, pues imagínate que curiosamente él vivió aquí en Bucaramanga y vivió muy cerca de la casa de donde ella vivía y donde nosotros transitábamos muchas veces. Y nuestra reflexión era, wow, o sea, yo creo que nos alcanzamos a cruzar en más de una oportunidad con él y no era el momento. Nunca nos vimos realmente. Y solo tuvieron que pasar el tiempo, tuvo que pasar muchas cosas en la vida de Adri para que en otra ciudad, en otro contexto, pudiese conocerlo y después decir, vivimos casi juntos en la misma ciudad, nunca nos conocimos y nos vinimos a conocer mucho tiempo después. Y al escuchar esta historia, estoy seguro que quizás tú también recuerdas momentos o historias tuyas donde dices, no, pues pasaron muchas cosas en mi vida que solo después pude entender, ¿no? Y esto me lleva a mí a entender justamente que no hay casualidades. Y me recuerdo hoy, esta noche que estamos grabando este episodio, Sebastián, recuerda que nada en tu vida es una casualidad. Nada en tu vida es una casualidad. Nada es una casualidad. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser y en ese sentido tienes que confiar, tienes que fluir con la vida y no pretender controlarlo todo. Así que ese fue el primer principio, el primer recordatorio, la primera reflexión que he aprendido de este viaje. Lo segundo es que entiendo hoy que solo puedo fluir cuando decido confiar. Es muy difícil fluir en la vida cuando uno es desconfiado. Porque cuando uno es desconfiado, uno quiere tener el control de todo. Entonces uno quiere acomodarlo todo. Uno quiere hacer el trabajo como de la manera en que nada se te salga de control. Que tú puedas tener un plan A, B, C de acción por si algo no se llega a ajustar a tus metas o a tu plan de vida. Y está bien tener un plan, está bien hacer
una proyección de lo que tú quieres alcanzar. Es más, nosotros en Nace un Sueño Podcast hablamos de la importancia de soñar, de hacer el mapa de sueños. Yo soy una de las personas que mi día tiene que tener una agenda, tengo que tener una lista de cosas por hacer, tengo bien estructurado mi calendario, mis metas, pero he aprendido que confiar significa soltar, confiar. La verdadera muestra de confianza es como ese ejercicio que a veces le hacen a uno grupal en el colegio o en las actividades de integración de la oficina, donde, bueno, vamos a hacer un ejercicio de confianza. Y tú te paras, cierras los ojos, cruzas los brazos y te tienes que dejar caer hacia atrás. Y tú confías en que hayan personas que te vayan a sostener, ¿no? Eso es confiar. Y la vida demanda que podamos confiar para poder fluir. Si uno no confía, uno está rígido, uno está tieso, uno se pone sobre los hombros pesos de responsabilidades que no le corresponden, uno la pasa mal, uno no fluye, uno va lento, uno se cae, uno realmente no disfruta el camino, ¿sí? Y en esto de confiar, pues entendía que hay que confiar en qué. Yo decía, pero ¿en qué tengo que confiar? Y aprendí que hay dos cosas principales en las que tenemos que confiar todos. Y lo primero es confiar en la vida o confiar en Dios, confiar en el universo o en la energía en la que tú creas, pero confiar en ese poder infinito que es más sabio que nosotros por sí solos y que hace que se sostenga el mundo y todo lo que fluye. Si a veces pensamos que nuestra vida es compleja y que no nos alcanza el tiempo para todas las responsabilidades y las cosas que tenemos por hacer y aún así queremos controlar toda nuestra vida, imagínate cómo debe ser entonces la agenda de aquel que administra el universo y todo lo que en él habita. La vida es sabia y fluye con confianza cada día, haciendo que el sol siga saliendo cada mañana, que la noche llegue en el horario indicado, que los mares respeten los límites de la tierra, que los ríos sigan su curso, que la tierra siga dando sus frutos, que nuestro corazoncito que está aquí siga latiendo, que nuestros pulmones sigan respirando. Y aún a pesar de lo que para nosotros puede ser incomprensible, la vida mantiene su sincronía. La vida mantiene su ritmo. Por eso debemos confiar en la vida. Porque si la vida sostiene este mundo, sostiene los volcanes, sostiene los mares, sostiene la tierra, sostiene el cielo, hace que haya oxígeno, si la vida es capaz de poder sostener todo esto, yo digo, yo tengo que confiar en la vida. Yo tengo que confiar en que este mundo, en que este universo, y que Dios tiene el poder para poder hacer que lo que yo anhelo o vine a hacer a esta tierra pues se cumpla. Entonces yo quiero confiar en eso, no quiero confiar en mis fuerzas, no quiero confiar solo en mí, pero aún así en lo segundo que tú tienes que confiar pues es en ti mismo, es tú tienes que ser esa persona que cree en ti más que nadie. Yo soy alguien que dentro de mis mantras o dentro de mis reflexiones internas suelo decirme, Sebastián, recuerda que dentro de ti está el poder del universo. Y cuando entiendo qué es el poder del universo, pues es que entiendo que en cada célula mía, que en cada átomo está esa esencia y esa energía del universo. Y que cada uno de nosotros es único, es auténtico, y a pesar de los contextos en los que nacimos, a pesar de las situaciones en las que quizás somos criados, a pesar de las facilidades o de las dificultades que tenemos en la vida, al final, aquí en la vida nadie vale más o menos que nadie. Todos tenemos un valor incalculable porque somos únicos y debemos confiar en esa esencia, debemos confiar en nuestro instinto, debemos confiar en nuestro sueño, en esa voz interior que nos habla día a día y que nos va guiando hacia ese propósito. A veces se nos es más fácil confiar en el vecino, confiar en el amigo, confiar en la pareja, en los padres, confiamos en otros y nos cuesta mucho confiar en nosotros mismos porque queremos tener una visión errada de lo que es la perfección o de lo que creemos que es digno de confianza,
Pero hoy yo te digo, tú eres la única persona en la que tú puedes confiar. Porque tú no sabes lo que pasa en la mente de tu esposo, de tus hijos. Tú no sabes lo que pasa en la mente de las otras personas. Pero tú sí te conoces al 100%. Eres una persona, la persona en la que más puedes confiar es en ti mismo. Y cuando hablo de confiar, no hablo de la perfección, hablo de que tú puedas creer en ti, que puedas creer que eres único, que tienes habilidades, dones, talentos, competencias, destrezas que no tienen otros y que dentro de ti está todo para seguir adelante. Que si quizás hoy miras tu vida en retrospectiva, te has dado cuenta que has podido superar momentos difíciles, que has podido construir un camino valiente, esforzado, y que tienes todo para seguir adelante. Entonces este es un recordatorio de ánimo. Tú tienes que ser tu fan número uno. El fan número uno es el que está en el espejo cada mañana y eres tú, tal cual como estás. Así que hay que confiar para poder fluir. Y eso es lo segundo que aprendí en este tiempo y es, tienes que confiar. Hoy, si yo miro en retrospectiva 10 años atrás, yo hoy agradezco el haber confiado muchas veces cuando no entendía las cosas. Cuando yo decidí tomar la decisión de emigrar de país y de viajar y dejar mi ciudad y a mi mamá y a mi familia, fue un acto de confianza. Y fue un acto de confianza primero en Dios, en la vida, de que no iba a estar solo, de que de alguna manera las cosas se iban a dar como quizás yo las deseaba, como yo esperaba, pero también fue un acto de confianza propio, de valía personal, de una estima, donde yo me dije, yo tengo que poder, yo puedo seguir adelante, yo puedo trabajar por mis sueños, yo puedo cambiar mi historia, yo puedo salir de mi zona de confort y eso me ayudó. Y hoy lo recuerdo estando acá y agradezco haber tenido esa valentía en ese momento de la vida. Pero también es un recordatorio para los años que vienen de aquí en adelante. Y es lo que viene de aquí en adelante, tú tienes que seguir confiando. Que Dios te va a dar lo que tú deseas. Que la vida te va a poner en el lugar que mejor sea conveniente para ti. Que cuando vengan los momentos difíciles, donde quizás a veces de nuestro lado salen personas que queremos mucho y que ya no es tiempo de estar con esas personas porque esas personas tienen otro ciclo de vida y tú quizás tengas otro ciclo de vida, tú tienes que confiar y tienes que soltar y tienes que entregar. Y eso puede ser desde que las relaciones de amistad se transforman hasta que también puede ser la pérdida o despedir a un familiar, a un ser querido y tú tienes que confiar. Y eso es un trabajo bien potente porque es algo que solo tú puedes hacer por ti. No es algo que tú puedas ir a comprar a un supermercado. La confianza no se compra. La confianza es una decisión y es una decisión que se construye todos los días. Así que eso fue lo segundo que he aprendido en estos días de viaje por acá en Bucaramanga. Y lo tercero, en base a esta sincronía entre el tiempo y la vida, tiene que ver con que está bien entender que nada es coincidencia, entenderlo así. Está bien entender que para poder fluir tengo que confiar. Pero lo tercero es también entender que es mi responsabilidad seguir trabajando en mi crecimiento personal. Al final, creo que a la vida hemos venido para encontrarnos a nosotros mismos. En la vida conocemos a muchas personas. Si tú haces una lista, te pones a escribir en una lista todas las personas que has conocido en tu vida, muy seguramente esa lista es enorme y todas las que hacen falta por conocer. Pero la persona más importante que hemos venido a conocer en esta vida, pues somos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos implica una vida que está en constante proceso de metamorfosis. Por eso me encantan las mariposas y en especial las mariposas azules, porque
Para mí la mariposa representa como el sentido de la vida y es esa metamorfosis constante de estar aprendiendo y desaprendiendo, y es un trabajo de crecimiento personal. Y para mí esto es importante porque es una invitación a no dejar que la vida nos pase por el lado. No perdernos ese privilegio de conocernos a nosotros mismos, de crecer, de explorar nuestras habilidades, de explorar nuestro carácter, de poder darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, qué tanto nos podemos transformar, qué tan adaptables podemos llegar a ser, de poder poner a prueba nuestras destrezas, nuestros talentos. Y esto para mí es un desafío permanente. Yo estoy en un momento donde digo, quiero seguir aprendiendo. Hay cosas que hay afuera que quiero seguir aprendiendo, y quiero aprender idiomas y quiero aprender muchas cosas a nivel de conciencia, de conocimiento. Pero también todos los días me digo, quiero seguirme conociendo mejor. Quiero seguirme conociendo, y hay momentos en el día donde, no sé, siento rabia por algo y quiero hablar enojado, y ahí yo digo, este es el mejor momento para aprender, y hago silencio y me pregunto, ¿qué te enoja, Sebastián? Y cuando empiezo a escucharme y a tener esa conversación conmigo mismo, me empiezo a conocer y empiezo a darme cuenta de la raíz del enojo, que muchas veces no es el hecho que está ocurriendo ahí en el exterior, sino que está anclado al interior o eventos del pasado, que me entristece, que me alegra. Y eso, ese conocimiento interno es lo que me ha hecho crecer personalmente, lo que me ha hecho madurar, lo que me ha hecho una persona quizás un poco más madura en ciertos contextos. Hay tanto por crecer, pero mi meta diaria es el crecimiento personal, ¿sí? Y para mí ese es mi desafío. Y ese crecimiento personal implica muchas veces sanar el corazón. Implica muchas veces liberarnos de experiencias del pasado, cerrar ciclos, cultivar también nuevos hábitos, hábitos que nos acerquen un poco más hacia la vida que soñamos, que nos acerquen a nuestros sueños. Y para esto es importante invertir en el crecimiento personal, en nuestro cuidado, en nuestra salud, en estudiar. Creo que la mayor inversión que siempre podremos hacer va a ser en nosotros mismos. Así que si tú tienes deseos de invertir en algo, querido amigo, querida amiga, invierte en tu crecimiento personal. Estudia, lee libros, escucha podcasts, viaja, habla con otros, ponte desafíos en tu carácter, en tu madurez, gestiona mejor tus emociones. Si no sabes de emociones, busca, lee, aprende, toma talleres, seminarios. Esa es la mejor inversión que vas a poder hacer en ti mismo. Y a veces suena como egoísta querer centrarse solo en uno mismo, y puede confundirse un poco con el orgullo, pero yo te digo no. Todo lo contrario. Creo que no es un gesto egoísta, más bien es un gesto generoso. ¿Por qué? Porque uno no puede darle a los demás lo que uno no tiene. Así de sencillo. Y creo que es más egoísta no crecer, no trabajar en uno mismo, no invertir, no madurar, no evolucionar, y privar a las personas que están a tu lado de conocer la mejor versión de ti. Así que tú no estás siendo egoísta cuando decides trabajar en ti, invertir en ti. Todo lo contrario, estás siendo generoso. Porque mientras más tú crezcas, mientras más tú estés lleno, más vas a tener como darle a los demás. Así que no dejes de esforzarte en tu crecimiento personal. Sí, trabaja en eso. A veces también caemos en el error de creer que, ok, cuando ocurra esto en mi vida, ahí sí voy a empezar a estudiar. Cuando se me dé esta oportunidad, ahí sí voy a empezar a comportarme de esta manera. Y no, no, tenemos que actuar como lo que soñamos ser. No esperes que se cumpla tu sueño para empezar a vivir como una persona digna de ese sueño. No, tú tienes que vivirlo primero, actuar primero, pensar, sentir como lo que tú quieres ser, para que cuando eso ocurra y eso llegue, esa oportunidad y esa sincronía entre tu sueño y tu tiempo de vida coincidan, sea maravilloso, no sea forzado, no sea abrupto, no tengas que imitar a nadie, no tengas que correr
pretendiendo ser alguien que no eres, sino que ya tu vida ha sido una vida cultivada por esos hábitos, por esas prácticas, por tu crecimiento personal. Así que no esperes, invierte ahora para que de esa manera el momento se acerque cada vez más a tu vida. Hay una frase o un dicho que me gusta mucho a propósito de esto, y es que se dice que el éxito es el encuentro del trabajo duro con la oportunidad, o de la preparación con la oportunidad. Y cuando ese encuentro se da, ahí experimentamos la sincronicidad o la sincronía. Y esto me encanta porque de eso se trata justamente. Muchas veces vamos a estar quizás caminando por la vida asincrónicos, es decir, haciendo cosas para algo que no es el tiempo, o viendo que el tiempo llegó para hacer algo, pero mi vida nunca hice o nunca me preparé para esas cosas. Yo te digo, busca ese equilibrio, busca esa sincronía, y esa sincronía se da a través de lo que hemos estado conversando en estos 3 principios. Esto ha sido un regalo para mí entenderlo, y yo espero que también pueda ser a través de esta conversación un regalo para ti, que te acerque a ese equilibrio, a esa sincronía entre el tiempo que pasa y tu propia vida. Y estamos llegando a la parte final de este episodio, y hoy agradezco poder ver con mayor claridad, y recuerdo las palabras que hace años alguien me dijo justamente en esta ciudad. Esa persona me dijo: Sebas, la felicidad la experimentamos cuando en un determinado momento de la vida hacemos una pausa, nos damos media vuelta y miramos hacia atrás, y podemos ver cómo cada evento de nuestra vida se va hilando uno con otro, como pequeñas luces que nos guiaron en el camino, y sin darnos cuenta nos han traído hasta donde estamos hoy. Y es entonces que podemos comprender que lo transitado nos ha hecho plenos, nos ha dado seguridad, nos ha dado confianza, y es ahí donde nos sentimos felices. Y esta reflexión que me ha acompañado los últimos años de mi vida, los últimos 10 años desde que me la regalaron, hoy para mí son un reflejo de esto, y es quizás en el momento en el que ocurren los eventos no nos corresponde entender las razones, no nos corresponde entender los por qué, y hablo aquí de todo, hablo una vez más de por qué se te cerraron estas puertas, por qué te enfermaste de esta situación que te puso en una situación muy vulnerable, o por qué tuviste que vivir momentos económicos complejos, o por qué perdiste a tu esposo, a tu hijo, a tu pareja, por qué quizás la persona que más amabas en el momento no correspondió al amor que tú estabas entregando. Bueno, hay muchos motivos que uno dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que quizás uno no entiende, ¿no? Pero el tiempo, que también es sabio, en determinado momento nos permite llegar a esa instancia en donde podemos dar media vuelta, mirar atrás y ver los momentos de la vida. Ahí viene esa combinación o esa sincronía entre el tiempo, que es una línea, y los momentos de la vida, que cada uno tiene su color y matiz. Y cuando vemos hacia atrás, vemos que cada uno de esos momentos se hila, se unen un momento con el otro. Y ahí tú entiendes, conocí a esta persona porque a través de esta persona iba a conocer esta oferta laboral. Llegué a este trabajo porque a través de este trabajo iba a poderme pagar, no sé, mi casa, mi estudio. Y a través de mi estudio pude conocer a quienes soy, mi pareja, mi esposo, mi esposa. Y entendimos que hicimos este viaje y nos tocó migrar de ciudad, o decidimos tomar la decisión de cambiar de sector de vivienda porque aquí iba a ocurrir esta otra cosa. Y la vida en su momento nos permite entender razones, como también habrán razones que no nos corresponderán entender quizás nunca. Y lo importante es confiar. Y lo que en este día hoy quiero que nos recordemos tú y yo
es que no importa el momento en el que estemos viviendo, sea un momento desafiante, angustiante, estresante, o sea un momento cómodo donde tú te sientas pleno, donde te sientas seguro, nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Recordémonos eso todos los días. Nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Y en ese sentido es más inteligente confiar en la vida y fluir con ella sin pretender controlarlo todo. Hay cosas en la vida o situaciones externas que no vamos a poder controlar. Tú no vas a poder controlar el clima, no pudimos controlar cuando llegó el COVID. Tú no vas a poder controlar quizás la situación económica de tu país, tú no vas a poder controlar muchas cosas externas, pero si hay algo que sí es nuestra responsabilidad y que nos corresponde a nosotros hacernos cargos, es justamente nuestro crecimiento personal. Y ahí está relacionado de lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo yo actúo. En esas cosas yo debo enfocarme, en esas cosas es en las que yo tengo que alinearme, porque cuando me alineo con la confianza, el trabajo interno, yo puedo fluir en la vida y experimentar la sincronía con lo que en mi corazón anhela y una sincronía con el propósito que tengo al estar en este plano, en esta vida, en este mundo. Así que al igual que la historia quizás del libro que leía en este viaje, yo deseo que tu vida no sea solo vidas múltiples, sino que tú puedas encontrar esa oportunidad de sincronizar el tiempo y lo que tú anhelas y lo que tú sueñas. Sé que este es un desafío que implica un trabajo interno muy grande, pero sé que es posible entender que aunque muchas veces no ocurren las cosas en nuestro tiempo o a nuestra voluntad, sí podemos confiar que cuando hacemos un trabajo interno responsable, coherente, confiamos, dejamos fluir, tarde o temprano vamos a tener más momentos en nuestra vida en donde hay más sincronía entre lo que tú estás viviendo y lo que la vida te da a través del tiempo en el que ocurren las cosas en este plano de la tierra, ¿no? Y de eso se trata este episodio, de eso se trata esta reflexión. Hoy, 10 años después, yo paseo nuevamente por las calles de mi ciudad. Si alguna vez tienes la oportunidad de venir a Bucaramanga, en Colombia, visita esta ciudad, visita la Universidad Industrial de Santander, que es hermosa, y recorre estas calles. Disfruta cada viaje que hagas también a cualquier lugar donde vayas, porque la vida es eso, la vida es un viaje. Y hoy yo te quería compartir esto. Busquemos sincronizar nuestra vida con el tiempo de la vida. Y aunque suena un trabalenguas o un poco difícil de comprender, el mensaje es uno solo, y es: busquemos ese equilibrio entre nuestro trabajo interno, entre nuestra confianza en la vida, entre nuestra fluidez, con el tiempo que transcurre, que Él lleva a su ritmo, que Él no para, que Él no se detiene, y que en la medida en que tratemos de trabajar en esa coherencia, van a ser mucho más los momentos de encuentro entre el tiempo y nuestra vida. Así que te dejo esa invitación, y desde esta noche cálida aquí en Bucaramanga te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio de Nace un Sueño Podcast. Chao, chao.